Todos vosotros venís al silencio como un proceso de búsqueda, a veces legitimados por una pregunta. Esa pregunta puede ser ¿quién soy yo? O puede ser deseo comprender el mundo, no entiendo. Ya he dicho muchas veces que la pregunta de nuestros maestros principales era ¿por qué la gente sufre? ¿No? A veces ni siquiera hay una pregunta, hay un fuego interior de desear ir a la esencia, ir a lo profundo, ir al centro de las cosas. Ese proceso fue el que nos trajo a la práctica meditativa, nos trajo a la práctica bien de la contemplación o del Zen. En unos casos fue consecuencia de un paso más en nuestra religiosidad, en otros casos es simplemente una búsqueda humana, búsqueda de tomarse en serio la vida. Esa práctica la hemos iniciado ejercitando la mirada profunda en nuestra vida, y nos hemos dado cuenta que eso es transformador. Cuando nos paramos y nos fijamos más en lo que está pasando, nos metemos en el momento, hay como un cambio de cualidad. Quizás a lo mejor estamos 1 año, 2 años tomando interés por esto, pero hay un determinado momento en que haber decidido hacer un paso más radical, que es retirarse para simplemente mirar dentro. Y esto es el retiro. El retiro es tomarse un tiempo para simplemente mirar dentro. ¿Por qué? Nuestra conciencia humana es un camino de descubrimiento, ha supuesto un avance evolutivo muy importante que hemos ido descubriendo en nuestra vida personal. O sea, en nuestra vida personal hemos ido aprendiendo a comprender, a analizar, a deducir, a juzgar y a captar las cosas desde que somos niños hasta ahora. Y también eso lo hemos hecho no solamente con nuestra razón, sino también con nuestras emociones, a sentir, a vivir nuestras pulsiones, a comprender, pero todo esto nos ha separado de la realidad. Nuestra visión dual nos lleva a que nos convirtamos en sujetos de una actividad, de una vida, colocando enfrente a los objetos que miramos. Entonces esta separación sujeto-objeto ha sido la gran barrera para nuestro avance. Continuamente a lo largo de nuestra vida nos vemos metidos en una dinámica de captar la realidad en función de nuestro juicio, de nuestra
análisis mental y también en función de nuestras pulsiones interiores. Y eso nos sitúa como agentes que analizan, comprenden, captan, discriminan y juzgan. Y ese proceso nos lleva a que nos alejemos de la experiencia directa de la realidad. Todo el mundo hemos tenido la experiencia. A mí, ya sé que habéis oído esto otras veces, ¿no? Pero como comienzo de este retiro, conviene refrescar y resituar un poco qué es lo que vamos a hacer y por qué lo vamos a hacer. Entonces ese elemento es muy importante, para mí es crucial, porque a continuación nos vamos a exigir a nosotros mismos un tipo de actividad que va a contracorriente y que va contra lo que habitualmente hemos hecho, y tenemos que comprender por qué lo hacemos. Y aunque lo comprendamos, aunque haya, como tú decías, Luis, pues una cierta intuición de estar haciendo lo que creo que debo hacer, conviene dar un salto más de comprensión. Entonces, por eso yo me vuelvo a las bases de algunos elementos de decisión que hemos tomado. Y estoy primero haciendo esas bases de una perspectiva humana, no de una perspectiva de persona espiritual o de persona religiosa. Primero desde una perspectiva humana, luego desde una perspectiva espiritual o religiosa. Pero primero este primer elemento. Quiero comprenderme como ser humano. Quiero comprender el mundo como ser humano. Quiero saber qué es lo que está pasando con este linaje al que pertenezco. Y entonces el primer análisis es que yo capto que mi conciencia individual, mi posición en el mundo como ser humano, me ha llevado a comprender y analizar e interpretar la realidad, pero me ha llevado también a un proceso de profundo aislamiento, o un estado de conciencia de ser aislado, de ser separado. Y esto a veces lo vivo de una forma que yo considero que es lo normal, o sea, es como tiene que ser, pero a veces lo vivo con profunda angustia. Y lo vivo con profunda angustia porque me lleva a la generación del ciclo de sufrimiento en la vida humana. Mis pulsiones me llevan a buscar, resolver mis necesidades. Mi búsqueda como ser humano es la búsqueda de ser feliz, de ser pleno. Eso me hace hacer un recorrido vital en la búsqueda de bienes que no necesariamente son bienes, pues tener comida y tener cobijo y tener gente que me quiera, sino también a lo mejor de una cierta serenidad personal, de un cierto estatus personal que me permite un poco, entre comillas, pensar que voy a ser pleno y feliz. Pero me doy cuenta que pasan los años, sigo corriendo y sigo con mis pulsiones de que no consigo resolver ese ansia de felicidad, o que eso me lleva a intentar estar en una dinámica de competencia con otros. La competencia a veces es no solamente por los bienes materiales o tal, sino a veces es la competencia por el amor, o competencia por el cariño o por el cuidado, y toda esa dinámica me ha convertido prisionero de mí mismo. Y he analizado y he llegado a la conclusión de que eso es la causa de por qué los seres humanos lo pasan mal, sufren.
esas pulsiones llevan a una dinámica de acumulación de bienes para unos mientras otros no tienen. Eso lleva a las envidias, lleva a los odios, lleva a las dinámicas de posesión, a las dinámicas de no tener seguridad, y además ya he llegado a la conclusión en mi práctica de que como todo cambia y todo pasa, ese deseo de seguridad, de posesión, de instalar un esquema de resolución de mis necesidades, pues se me está escapando también. Y un día pues me pongo enfermo, o un día me hago mayor y me hago viejo y tengo miedo a que me voy a morir, y el planteamiento de qué me va a pasar conmigo personal cuando voy a morir. Entonces hay todo un esquema de identificación individual que me está generando, me está llevando a un callejón sin salida. Todo esto lo hemos visto de muchas formas en nuestras charlas anteriores, pero dijéramos como conclusión que como ser humano estoy en una crisis de valores, en una crisis existencial, porque la identificación del esquema vital como ser humano individual se me está cayendo. Me llega al límite porque no consigo resolverlo, y porque además en el momento que acepto el proceso de cambio, esa identificación de seguridades también entra en crisis. A través de mi meditación he aprendido que solamente cuando se rompe la dualidad sujeto-objeto, esto es cuando desaparece la separación entre yo que observo y el objeto que es observado, yo que quiero y el objeto que es querido, cuando puedo dar ese salto, y lo doy cuando tengo una experiencia que se ha venido a llamar directa, es cuando de pronto cambia todo el estado de conciencia. Ese salto lo doy pues cuando me meto de golpe en una experiencia. Todos hemos tenido esa experiencia vital de en algún momento de la vida en el cual ya no he identificado el yo que está haciendo y el objeto que es hecho, sino que de pronto las dos cosas se mezclan, y cuando se mezcla hay una vibración totalmente diferente. El ser humano, para dar el siguiente salto de conciencia, tiene que romper la dualidad, tiene que hacer que la dualidad se disuelva, la dualidad entre el ser individual y el resto de lo que existe. Pongamos un ejemplo. ¿Me estáis siguiendo? ¿Sí? Todos. Más es muy conocido esto, ¿no? El nivel de conciencia que se viene a llamar conciencia de unidad es exactamente esto. No es otra cosa más que esto. Es ese momento en el cual se rompe mi identificación, se disuelve mi identificación como agente observador, y no existe más que el hecho de observación. Y en ese hecho de observación yo estoy incluido. Cuando eso ocurre, mi conciencia ya no es la de la persona que analiza, que juzga, que pone títulos, que se mueven pulsiones desde una esfera compacta individual, sino simplemente es el hecho mismo. Y ese es el salto de transformación de la conciencia que le espera a la humanidad en su conjunto. Y es el salto que puede dar respuesta a la búsqueda que hemos realizado a lo largo de nuestra vida. Si soy un ser religioso, esto es una persona que parte desde una posición de creencia, sin definir en este momento la creencia, lo que contemplo también es que los grandes maestros hablan
desde esa posición, desde la posición donde hay una disolución entre el individuo y los otros individuos, el individuo y el hecho que se realiza, y como consecuencia de eso hay un estado de comunión con todo lo que existe. Entonces, si uno tiene que calificar con una sola palabra cuál es la singularidad, por ejemplo, de Jesús de Nazaret, uno diría es la expresión del amor desinteresado en acción. O sea, todo su esquema de vida, todo su mensaje se sintetiza en una acción de comunión, de amor desinteresado actuando. Y eso es consecuencia de un estado de conciencia determinada. Hay una armonía entre cómo Jesús, ser humano, percibe la vida y cómo actúa. Y esa armonía da lugar a una forma de vivir totalmente diferente. Ese amor desinteresado no es el amor de un gran individuo centrado en sí mismo y que da el salto de unirse con otros individuos, sino es de una conciencia que vive en estado de comunión. Suponeos que yo voy por el campo y en un determinado momento, en vez de ir andando diciendo, bueno, pues tengo, se llama hierba, esto se llama árboles, esto tiene el cielo, esto pues hoy hace un buen día, está lloviendo, yo me siento bien, etcétera. O sea, en vez de estar en este proceso mental, emocional y sensorial de yo digo, yo actúo, yo califico, yo tal, de pronto miro un árbol o miro un hierbajo y simplemente me quedo contemplando ese hierbajo y ya no juzgo qué hierbajo más bonito o qué árbol más frondoso o está lleno de gotas de lluvia o mira qué verdor tiene. O sea, no califico, sino simplemente entro en la comprensión de esa realidad de una forma directa. Ese salto es el que digo. Pero para ello yo tengo que desaparecer como agente que está analizando, juzgando y titulizando el tema. Y ese desaparecer es el salto de conciencia que desde una perspectiva religiosa, espiritual, también los grandes maestros han dado en algún momento de su vida. Y eso les permite expresar que todo lo que existe no tiene separación, que no existen límites y que nuestra comprensión, nuestra nueva comprensión ha de ser la ruptura de esos límites, la ruptura de esa separación. Pues esto es lo que venimos a hacer en este retiro. O sea, lo que venimos a hacer en este retiro es un ejercicio de activo para que los límites que establecemos de nuestra individualidad, crear el escenario para que se disuelvan o para que se atenúen, porque queremos vivir experiencia de unidad. No venimos a hacer otra cosa. No venimos a quedarme tranquilo, simplemente en silencio, para que yo de alguna manera mi espíritu repose y se aquiete esta mente que me agita tanto. La práctica que vamos a hacer los próximos 3 días es una práctica de continuamente focalizarnos momento a momento en el hecho del aquí y ahora. Hay una expresión en japonés que se llama la expresión de Nenju,
que significa nen ahora, yu es el ser humano completo, o sea, el ser humano completo en el ahora. O sea, lo que venimos es a volcar nuestra existencia en el ahora. Y volcando nuestra existencia en el ahora, o sea, haciendo lo que se llama el ejercicio de presencia, estamos creando un escenario de conexión con la realidad, no desde el individuo, no desde el raciocinio, no desde la deducción, no desde nuestras pulsiones, sino desde nuestra experiencia en este momento. Esto se define fácilmente en la práctica, como todo el mundo sabemos, es difícil de hacer. Es difícil de estar en el ahora. Y a veces uno no ha podido entender, no sé si vosotros os habéis cuestionado esto, pero yo sí me lo cuestioné, ¿por qué me insiste tanto el maestro de que deje pasar los pensamientos y me quede aquí, me quede ahora, y una y otra vez? Simplemente respirar, simplemente estar aquí, agárrate a la palabra tuya, no te vayas, estate aquí. Es para crear las condiciones donde la ruptura entre el sujeto y el objeto desaparezca. Y creando esas condiciones, en el momento en que eso, a la base de horas de silencio en estos días, resultará sencillo vivir una experiencia de unidad con lo que existe, y eso nos transformará como seres humanos. O sea, nuestro esfuerzo como meditantes es producir en nuestra vida una transformación que nos haga entrar en una experiencia de comunión con lo que existe, y por lo tanto nuestra vida será diferente. Pero para ello tenemos que tener el coraje de ir contracorriente. Ir contracorriente de lo que habitualmente hacemos. Vamos a dedicar este retiro al reino de Dios, a la frase críptica, que ha sido múltiplemente interpretada de muchas maneras, de Jesús de Nazaret, ofreciendo que su mensaje central es la pertinencia del reino de Dios aquí y ahora. Existe, está aquí, dentro de vosotros, fuera de vosotros. ¿Qué es eso? ¿Qué es el advenimiento del reino de Dios? Es el advenimiento de la conciencia de comunión, con todas las consecuencias que eso tiene en la vida individual, en la vida comunitaria y en la vida social. Desde una perspectiva, desde una comprensión de la existencia sin separaciones, sin discriminaciones, sin posesiones, sin juicios, desde esa comprensión la existencia humana cambia radicalmente. Y ese es el proceso de creación del reino de Dios. Entonces, yo he elegido esta temática para estos 3 días porque entiendo que lo que nosotros vamos a hacer en este ejercicio de estos 3 días de silencio es producir el reino de Dios en nuestro corazón, entre comillas, lo del reino de Dios. Lo mismo podríamos decir producir la experiencia de vacío, si uno fuera budista, o producir tomar contacto con nuestra naturaleza esencial, o con obtener una conciencia del origen. Son todo palabras en el fondo, pero de lo que se trata en esencia es, durante las próximas horas, los próximos días, es volver una y otra vez solamente a este momento, respirando hasta que solamente la respiración quede. Dice Joseph Goldstein, recuerda aquel famoso poema chino
que dice: estábamos solos, la montaña y yo, en un gran silencio, hasta que solo la montaña quedó. Hasta que yo disolví en mi estar ahí en ese momento, disolví el que yo era algo y solamente estaba el hecho que ocurría en ese momento. Yo he elegido el centrar en esto el punto porque se trata de algo muy operativo. Se trata que con todo nuestro corazón, con todo nuestro esfuerzo, los próximos días nos dediquemos solamente a hacer esto, que es estar en este momento en lo que toca, sin juzgar, sin analizar, sin discriminar, sin entrar en la dialéctica dual. Y entonces comprenderemos que absolutamente todo, nosotros mismos también, somos por un lado forma, pero también somos origen, somos fuente. Somos, como diría el Sutra del Corazón, vacío, potencialidad, y al mismo tiempo somos fenómeno. Y eso no solamente le ocurre al alma humana, entre comillas, sino le ocurre al árbol, le ocurre al trozo de comida, le ocurre a esta lámpara, le ocurre absolutamente a todo. Todo lo que existe tiene en su seno el origen. En términos occidentales sería lo divino. Lo divino y el fenómeno y la forma y lo concreto se está expresando continuamente en cada momento y en cada existencia. Nuestro trabajo como manifestación actual que yo soy en este momento es reconectar lo concreto con el origen, con la fuente. Y esa reconexión es la que los maestros hacen, es la que Jesús de Nazaret hizo, que es reconectar en sus expresiones la vida humana con el Padre. Esto es el fenómeno concreto con la fuente no fenoménica, el origen. Y en esa reconexión se estableció una nueva dinámica de creación. Y participamos de esa dinámica de creación nosotros en cada instante que vivimos. Por lo tanto, nuestro trabajo en estos días tiene un elemento trascendente, que es aportar un esfuerzo, una actividad que toca al centro del salto que la vida humana ha de dar si ha de realmente avanzar hacia su plenitud. Ese es nuestro trabajo. Tendremos momentos de debilidad, momentos en que nos resulta imposible la tarea y otros momentos de luz. No podemos hacer este trabajo sin una profunda aceptación y compromiso con la vida. No podemos hacer este trabajo sin un profundo amor a la existencia. Lo contrario es un proceso de destrucción. Yo considero, os conozco a todos, sé cómo sois y sé que todos estáis en este compromiso de meditación sobre la base de haberos aceptado vosotros mismos, haberos comprometido con una fe en que este salto está al alcance de la mano y haberos puesto a trabajar desde la aceptación de la existencia que sois.
cualquier otro punto de partida, por ejemplo, rechazo todo lo que soy porque me resulta negro y tengo que ir a la búsqueda, son escapismos que no nos vayan a llevar a ninguna parte. Uno no puede hacer este esfuerzo desde la perspectiva del latigazo, porque no nos encontraríamos, nos meteríamos en otra celda. Es rechazar un yo para entrar en otro yo. Y ese mecanismo se ha repetido demasiado en la historia del ser humano. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta o comentario queréis para empezar? Bien, pues entonces, os deseo de todo corazón un tiempo de silencio que empieza desde ahora, que no exista para vosotros más que este momento. Yo antes de ayer, me parece que fue, hice la trampa de preguntar a alguien ¿cuánto dura una sentada? ¿Cuánto dura una sentada? 25 minutos, por lo menos en las que hacemos nosotros. No duran 25 minutos, Carmen, dura este momento. Este momento. Claro, es que ese es el tema. Inmediatamente introducimos la dinámica temporal de yo analizando el tema. No hay más que este momento. Si yo soy capaz... Pero luego era una trampa, ¿eh? Era una trampa, sí. Si yo soy capaz de meterme en este retiro diciendo solo este momento, si no es realmente torturador. Pues me quedan un montón de... Yo he hecho retiros de 15 días y mi trabajo era este momento de realización, nada más. Esta sentada, no hay 20 sentadas en el día, hay esta sentada. Y yo creo que ese es el espíritu que tenemos que decir, el espíritu de arrojo, de yo haciendo presencia. Yo no puedo hacer presencia mañana o dentro de 20 minutos. No puedo hacerlo, lo hago en este momento. Y entonces ese es el espíritu de luchador, comprometido, apasionado por la vida en este momento. No se puede decir, yo soy apasionado de la vida que vendrá dentro. No. Solo existe una vida, que es la de este momento. Y a partir de eso se rompe o se plantea un cambio de perspectiva importante. Por ejemplo, si yo divido el día en tiempos, cojo este papel y digo, no, me toca a las 11:20, las 11:20 es una hora diferente a las 10:20 y una hora diferente a las 6 de la tarde. Entonces yo ya sé que las 6 de la tarde está el futuro y las 6 de la mañana está en el pasado y yo vivo ahora en las 11:20. Ya estoy metiendo la pata. Porque estoy metiéndome en una dinámica de expectativa de pasado y de futuro. Y eso no es lo que tengo que hacer en el retiro. Lo que tengo que hacer en el retiro es solo este momento. Y entonces, si solamente hago este momento y en este momento entrego mi trabajo, mi espíritu, cambia por completo mi perspectiva. Pero no la perspectiva, no estoy hablando de perspectiva de cansancio o de que se me va a hacer más corto, no sé qué, sino la perspectiva de lo que realmente tengo que hacer. Y si viviéramos así permanentemente toda nuestra vida, otro gallo nos cantaría. Otro gallo nos cantaría. Entonces, esto es lo que os deseo a todos, que aquí no hay ni 3 días, ni 2 días, ni medio minuto, hay simplemente lo que toca. ¿Qué toca ahora? Esto. ¿Qué toca esto? Entonces, eso es lo que vamos a intentar hacer a partir de ahora.